Nos dice el Evangelio que cerca de la hora nona, o sea, cerca de las 3 de la tarde, nuestro Señor Jesucristo pronunció la cuarta palabra desde lo alto de la cruz. Las 4 últimas palabras la pronunció Jesús poco instante, en contados minutos, muy cerca de las 3, a punto de morir. Pero antes de ser crucificado, recordemos que fue apresado a eso de medianoche del jueves y lo mantuvieron despierto durante toda la noche sin haber comido nada desde la cena del jueves. Sometido a falsos juicios, bofeteadas e insultos, y así permaneció todo el resto del día hasta su crucifixión. Antes de ser crucificado fue flagelado, el cual era un preliminar legal para toda la ejecución romana. A la víctima le desnudaban la parte superior del cuerpo, lo sujetaban a un pilar poco elevado, con la espalda encorvada, de modo que al descargar sobre esto los golpes, y fue golpeado sin compasión, sin misericordia alguna. El azote tenía varias cuerdas o correas de cuero, y a los cuales se ataba pequeñas bolas de hierro o trocitos de huesos de ovejas a varios intervalos. Cuando los soldados azotaban repentinamente y con todas sus fuerzas la espalda de su víctima, las bolas de hierro causaban profundas contusiones y hematomas desgarrando la piel. Después de azotarlo, los soldados solían burlarse de sus víctimas. A Jesús le fue colocado sobre su cabeza, como emblema irónico de su realeza, una corona de espinas. A Jesús se les obligó, como era de costumbre, a cargar la cruz desde el poste de donde fue azotado al lugar de la crucifixión, y con agotamiento extremo y debilidades tuvo que caminar un poco más de medio kilómetro para llegar al lugar del suplicio. Fue crucificado con agudos clavos que penetraron su frágil cuerpo, desgarrado ante aquel brutal castigo, el cual fue sometido desde la madrugada del viernes, llegando a ser expuesto, crucificado, medio desnudo, que ante aquel terrible sol de mediodía. Para poder respirar y ganar aire, Jesús tenía que apoyarse en sus pies clavados, tratar de flexionar sus brazos clavados y después dejarse desplomar para que la exhalación se produjera. Pero al dejarse desplomar, le producía igualmente una serie de dolores en todo el cuerpo. Cuando crucificaron a Jesús, densas tinieblas que iban haciendo por momento más espesa envolvieron la cumbre del Calvario, y Jesús, nuestro Señor, cerca ya de la hora nona, lanzó un grito desgarrador: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Expresión que señala el momento culminante del martirio de nuestro Señor en la cruz, y que señala también que nos amó hasta el extremo ante el dolor humano de alma y de cuerpo. ¿Cuántas veces sucumbimos ante las cosas que nos pasan por nuestro calvario de cada día,
Sentimos que Jesús y que el cielo, como Jesús, que el cielo se nos ha cerrado y que el Padre nos ha abandonado a nuestra suerte. Desesperados gritamos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ante los políticos corruptos que solo se enriquecen con los bienes del pueblo y que cada 4 años nos venden esperanza de cambios, los cuales se quedan en promesas. Decimos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ante la indiferencia de nuestras autoridades, ante el deterioro de la salud mental y ver cómo que se hacen la vista gorda y que sentencian de manera injusta a nuestros hermanos en la indiferencia y la indiferencia de cada día, en ocasiones hasta la muerte, decimos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ante la tristeza de un padre o una madre desempleada con hijos que no tienen cuña para conseguir un trabajo y se sienten como Jesús abandonado en el Calvario, viendo cómo se pasan los días acumulando deudas sin saber qué hacer y cómo terminará en el suplicio. Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Ante nuestro sistema excluyente de salud, el cual hace que los más pobres se les haga imposible tener acceso al servicio adecuado de salud, medicamentos, también los medicamentos de alto costo, tratamiento en enfermedades comunes y terminales. Decimos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ante el costo abusivo de la canasta familiar, haciendo que la masa pobre tenga que hacer malabares para salir a flote mes tras mes. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ante la globalización de la indiferencia que nuestro Papa Francisco nos denuncia como el peor mal de la humanidad hoy en día, donde nosotros mismos nos hemos convertido en menores en el Calvario, de los cuales nos da lo mismo los sufrimientos de nuestros hermanos más cercanos, quedándonos indiferentes. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Grita nuestra sociedad ante la violencia y olas de delincuencia que nos arropa. ¿Cuántos de aquí presentes o nos siguen mediante los medios de comunicación no le han atracado? ¿O a cuántos de los que conocemos han sufrido esta situación? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ante el maltrato de la esposa a la esposa, de la madre al padre, a sus hijos e hijas, descuidándolo de atenciones básicas como la educación, la nutrición, el afecto. ¿Por qué has abandonado a la mujer sufriente que ve a su esposa salir infiel y derrochar lo poco que tiene en borracheras interminables y luego la deja golpeándola misericordiosamente delante de sus hijos, los cuales, ante el ejemplo del hogar, se convierten en delincuentes que castigan a las personas que día a día salen a ganarse el pan honradamente? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sentimos nosotros que tratamos de llevar una vida apegada al Evangelio y por más que nos esforcemos, todo nos sale al revés. ¿De qué vale ser cristiano si a otros todo les sale bien? Así pensamos y así nos sentimos ante las contradicciones del día a día. Estamos como Jesús vencidos, ahogados,
¿por qué nos abandonas en la duda, en el miedo, en la impotencia? ¿Por qué te callas, Dios? ¿Por qué te callas delante de las injusticias? Sin saber cómo la lectura del día de hoy, tomada del libro de Isaías, mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo lleva el Señor, mi salario la tenía mi Dios. Oración. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz y tormento tras tormento, además de tantos dolores en el cuerpo, sufriste en invencible paciencia la más profunda aflicción interior, el abandono de tu eterno Padre. Ten piedad de todos los hombres que están agonizando día tras día, y por los méritos de nuestro tu preciosísima sangre, concédenos que sufra con paciencia todos los sufrimientos, soledades, contradicciones de una vida en tu servicio, en mis hermanos de todo el mundo, para que siempre unido a ti, en mi combate hasta el fin, comparta contigo lo más cerca de ti, tu triunfo eterno. Amén.